¿Qué tal, amigos, amigas de la radio? Estamos nuevamente con ustedes, ahora con la presencia del doctor Franz Barrios Villegas en los estudios de la emisora. En los próximos minutos vamos a conocer una nueva propuesta formativa del IPTK en el ámbito de la formación política. Bueno, doctor, estamos en vísperas de iniciar un curso muy importante, un curso de formación política integral que va a congregar a líderes, a autoridades, a gente que quiere formarse, porque estamos en un contexto en el que a veces asumimos posiciones, pero posiciones en base a informaciones, a lo coyuntural, a lo superficial. Doctor, ¿de qué se trata esta nueva propuesta formativa? Bienvenido. Gracias, Jimmy, y un cordial saludo para toda la audiencia de América. Este martes hemos elegido un tema no de análisis de coyuntura, sino más bien de información sobre un trabajo estratégico que el IPTK quiere hacer este año, pero que es el seguimiento de una línea permanente que nuestra institución realizó desde su nacimiento. Es la formación de la gente, que en su momento, a través del Centro Nacional de Formación Profesional, CENPRUR, y durante muchos años, hasta el 2014, desarrolló la formación de jóvenes campesinos de todo el país, formándolos profesionalmente en 4 carreras: medicina rural, agropecuaria, tecnología, minería y administración pública. Y con ese curso nacional de formación, que en los primeros años incluso duró 3 años, eran 8 meses por año, o sea, era una formación intensa, abrimos un nuevo camino en la pedagogía de combinar materias que en ese momento llamábamos materias técnicas, correspondientes a cada carrera. Hemos formado a título de enfermeros o enfermeras, en realidad médicos rurales. Hemos formado técnicos en agropecuaria, en minería, en tecnología, en administración pública. Esa era la parte que correspondía a las materias llamadas técnicas o de base, que significaban un 40%. Pero completamos esa formación como antecedente con otras materias de formación política. Creíamos nosotros ya entonces que cualquier formación técnica en medicina, agropecuaria, etcétera, no tenía la suficiente capacidad transformadora si no hacíamos también en el alumno una formación integral para que conozca a fondo la realidad del país. Y ese conjunto de materias que teníamos en el 60% en cada carrera, que denominamos materias básicas para no despertar sospechas, porque había siempre la intención de interpretar que el IPTK hacía conspiración o actividad política. Con esas materias básicas lo que hicimos fue ensayar una nueva malla curricular en materia que ahora tradicionalmente podría interpretarse como cívica o como materias sociales, y dimos formación política. Y poco a poco, en muchos años, hemos ido construyendo una malla curricular de formación política integral. Y eso es lo que ahora queremos nosotros reiterar y repetir. La novedad que tenemos para este programa es que en pocos días más se está señalando un primer curso de 6 meses a partir del próximo sábado, 2 de junio. Digo, estamos programando, depende de la coyuntura, si hay bloqueos y paros, sí, puede que tengamos que postergar unos días. Sin embargo, la idea es de implementar ya con una experiencia más acumulada, con una metodología mucho más
precisa un curso de formación política integral. Ese va a ser el nombre, formación política integral, que ha señalado para este año 2 líneas de formación, de cursos intensivos. En realidad va a tener una duración de 6 meses este año. El próximo año va a ser mucho más amplio y profundo, y no descartamos incluso de que haya un tercer año de formación sucesiva, porque el objetivo central es formar a cada persona que asista a este curso completo una formación profunda para que tenga una visión mucho más cercana a la realidad boliviana en los campos esencialmente sociales y políticos. Realidad social, el Estado, ingeniería del Estado, ingeniería incluso de la organización política, análisis de coyuntura, etc. Entonces, este es el primer cuadro, Jimmy, para decir que ya este próximo sábado vamos a empezar con un primer grupo. También se tiene pensado conformar otro más abierto para la ciudad de Sucre, que seguramente vamos a empezar también en las primeras semanas de junio. Para esto quisiera, si te parece, dar un antecedente que justifique esta línea pedagógica, alternativa, liberadora, en el campo de la formación de las personas. Hemos querido intentar incluso institucionalizar esta formación, sometiéndonos a las reglas vigentes de la pedagogía oficial, ¿no?, del sistema educativo. Pero lamentablemente no hemos tenido éxito. Soñábamos como IPTK de crear acá en Sucre la Universidad Indígena Tomás Katari. Sí. Hemos intentado también hacer una formación a nivel de profesionalización y de especialización, pero las exigencias son tan clásicas que es imposible emprender un proyecto educativo como este, y por eso hemos tenido que repensar nuevamente y hemos tomado esa decisión de, como IPTK y en base a la experiencia acumulada de 50 años, hacer este curso de formación política integral. Decía, si le parece, Jimmy, doy muy brevemente la justificación o los antecedentes de por qué el IPTK insiste en crear una línea estratégica de formación política integral. Sí, doctor, es necesario, porque uno se pregunta por qué el IPTK, que además va a cumplir 50 años, y en estos 50 años ha demostrado que en el servicio Solución y Cambio ha desarrollado importantísimos proyectos, es decir, hay una expertise técnica que nadie puede cuestionar, que es valorada ampliamente en las comunidades, en los barrios urbanos populares. En la parte técnica de los proyectos, el IPTK se ha ganado su sitial, por eso es que, como muy pocas organizaciones no gubernamentales, va a cumplir medio siglo de existencia continua. Entonces la pregunta es, ¿por qué el IPTK tiene esta insistencia? ¿Es una vocación irrenunciable? ¿Es una fuerza que viene desde dónde para hacer formación política? Usted ya adelantaba algo, doctor, en la experiencia del CENPRUR decía, no es suficiente ser buen técnico o profesional en las ramas en las que ha formado. Se necesita algo más, una conciencia de qué estamos haciendo por mejorar nuestra vida en común, doctor. Veamos, Jimmy, 2 líneas como antecedente, de justificación de esta línea educativa, pedagógica que ha emprendido el IPTK en toda su existencia. En primer lugar, yo creo que es importante conocer la identidad del IPTK desde cuando nació en 1976.
En la iniciación del IPTK en el pueblo de Ocurí para la provincia Chayanta, la principal justificación como organización no gubernamental era constituir un instrumento con el nombre de Tomás Katari para dedicarse, adherirse, entregarse plenamente a un trabajo que se ha convertido en trilogía del IPTK de servicio, solución y cambio. Es decir, cómo jóvenes profesionales podían volver al campo, al mundo rural, y disponer de su calificación universitaria y profesional en servicio de la gente que no tenía esos privilegios. Población analfabeta, campesina, de origen indígena quechua, con desventajas en todo orden, pueblo excluido del quehacer de la sociedad prácticamente y dedicado simplemente al trabajo de subsistencia y de producción de alimentos para la población. Ese era el mundo rural, bajo sistemas incluso políticos cambiantes en el país. Entonces, el IPTK, al nacer, en el primer documento incluso de su constitución, se autodenomina como un instrumento político liberador de la gente pobre, de la gente indígena. Y bajo esa línea hemos podido trabajar constantemente con los peligros que significa tener una vocación social, en la línea que nosotros hemos denominado la línea político-social. Es importante destacar por qué llamamos esa línea de 50 años como línea de política social. Porque el IPTK, en el fondo, es una especie de pequeño laboratorio circunscrito territorialmente en una provincia de Bolivia, la provincia Chayanta, donde experimenta como instrumento social la atención de los problemas de la gente que no puede llegar a satisfacer sus principales requerimientos. Entonces es una vocación por la gente pobre, por la gente campesina, por la indígena, a la que le faltan elementos esenciales para poder vivir dignamente. Es gente analfabeta, es gente pobre, marginada, sin derecho a tener mayores oportunidades, etc. Pero esa primera particularidad, Jimmy, es que decimos como IPTK ya desde ese momento, 1976, incluso el IPTK nació bajo el gobierno de Hugo Banzer Suárez, que valía la pena atender una de las provincias más pobres de Bolivia, como es la provincia Chayanta. Todavía es una provincia pobre, pero que era la más pobre del país en ese momento. Tenemos datos, etc. Entonces dijimos, vamos a ir a trabajar allá. ¿Para qué? La primera concepción política, por eso se llama política social, era no atender tanto al sujeto como tal, campesino, joven, mujer, indígena, en su condición individual, sino más bien en los problemas que tiene. De ahí surgió la idea comparada de una metáfora bíblica de los 4 jinetes del Apocalipsis. O sea, esa población provincial que en ese momento tenía como 100.000 habitantes, estaba, digamos, en el peligro de la muerte, porque las tasas de mortalidad eran las más elevadas de Bolivia.
Entonces dijimos, un primer jinete apocalíptico es la muerte. Segundo, era la población más pobre de Bolivia. 98% de Ocurí, de la población de Ocurí, por ejemplo, 98% estaba en situación de extrema pobreza. Extrema pobreza, doctor. Imagínese. En el libro que tiene que ver con la trayectoria del IPTK se habla incluso de que cada familia o cada persona tenía menos de $1. Así es. Pero además el ingreso, calculado incluso en pesos bolivianos en esa época, equivalía a tener $100 al año por familia. Por familia. Y tenían que vivir con esos $100, equivalentes a los bolivianos que había. Entonces, la pobreza extrema era la marca fundamental de esa provincia. Segundo elemento. El tercer elemento era que la provincia de Chayanta es una zona minero-agrícola. Desde la colonia, el pueblo de Ocurí, por ejemplo, nació cerca de fines de 1500. O sea, es un pueblo antiquísimo, colonial español. ¿Y por qué Ocurí era un pueblo de esa naturaleza? Porque había plata. Igual que en el Cerro de Potosí, en Porco, en Colquechaca, en Ocurí hay socavones, hay desmontes muy grandes de empresas de la colonia que explotaban la plata. Y luego, incluso en el pueblo de Ocurí, con el tiempo, se instaló, después de la Guerra del Pacífico, una empresa chilena como la propietaria de esos yacimientos. Imagínense, en Ocurí, empresa chilena, después de la guerra, explotando plata, explotando estaño. Se llamaba Ocurí Zinc Company, en inglés. Zinc es estaño. Entonces, Ocurí Zinc Company. Su administrador era un alemán, Hans Bloch. Yo recuerdo eso porque era pequeño. Yo he conocido a Hans Bloch porque mi padre era trabajador minero. Entonces, como antecedente, esos 4 grandes problemas de la provincia Chayanta: muerte, miseria, explotación capitalista en las minas de la zona y corrupción, ya hablábamos nosotros de corrupción hace 50 años, eran el desastre de esa provincia. Entonces, llegando al antecedente, dijimos, ¿por qué no creamos un instrumento social, no gubernamental, para atender los problemas de la gente? Y de ahí viene Servicio Solución y Cambio, con una diferencia fundamental. Por eso insistimos en que es política social, sin el Estado. No va a creer Jimmy, en Chayanta no había Estado hace 50 años. Estado, ¿no? Como estructura. Había un policía en Colquechaca, había un puesto médico en la capital de la provincia, que es Colquechaca, un médico que llegaba el martes y se iba a Potosí el jueves, para 100.000 habitantes, ¿no? Entonces podemos describir horas de la situación, de los problemas del pueblo de Ocurí. Entonces dijimos, curaremos a los enfermos. Hicimos el primer hospital de segundo nivel de Bolivia el año 1980, en cooperación con el Ministerio de Desarrollo, de Apoyo al Desarrollo de Bélgica, del Reino de Bélgica, y con la ayuda de un médico belga y de su esposa Marie-Jeanne, Georges Doué, construimos el primer hospital en los años 80. Hospital increíble, porque era 60 camas, edificio moderno, sala de cirugía, laboratorio, camas de clínica, de hospital, rayos X, etc. Era una revolución instalar el año 80 un hospital que en Bolivia no existía. Bueno, no estoy haciendo propaganda, lo que quiero decir que esa línea felizmente se ha cumplido durante 50 años. Pero
Al mismo tiempo nos dimos cuenta, ya entonces, pero con mayor rigurosidad en los últimos años, que el trabajo del IPTK es incompleto, que hay necesidad de hacer algo más que atender las heridas de la gente, los problemas de la gente. Entonces dijimos, una labor estratégica que debe asumir el IPTK es el cambio del cerebro humano, trabajo sobre el conocimiento social, sobre el sentimiento colectivo, sobre la inteligencia humana, porque ese es el motor que incluso condiciona que el pueblo tenga tales problemas y no pueda enfrentarlos adecuadamente, o que no visibilice que eso se tiene que resolver estructuralmente a través del Estado. Entonces ahí apareció la chispa de la formación política. O sea, no solo había que hacer servicio, solución y cambio, sino había que formar políticamente a la gente, organizarla políticamente a la gente, fortaleciendo sus sindicatos, los ayllos, las reivindicaciones femeninas, etc. Había un criterio de organización política para fortalecer al pueblo y también plantearse ya problemas de participación política a través del voto, a través de las organizaciones políticas. Sin ser partido político, el IPTK debería emprender aquello. El SEMPRUR obedeció un poco ya a eso, pero tuvimos problemas, como estaba contando, y ahora hemos dicho, este es el momento de encarar esa segunda línea. Entonces, como primer elemento, el IPTK ahora está trabajando en dos líneas estratégicas. No vamos a dejar la línea de política social, servicio, solución y cambio, tratando de resolver los problemas de la gente, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que es importante reforzar, fortalecer el cambio de pensamiento, de criterio, de conciencia de la gente, y eso no tiene otro nombre que la formación política, porque significa una visión sobre la realidad nacional, por qué la economía, por qué el Estado, por qué los partidos y la democracia. Sin ser partido político, queremos influir, formar, preparar contenidos teóricos que hagan más grande la conciencia crítico-constructiva de la gente, porque un pensamiento crítico tal vez pueda ser la solución de los grandes problemas del país. Esta es la principal motivación, y por eso estamos empeñados en empezar con este curso de formación. Esta motivación irrenunciable, además, doctor, ha tenido un costo, tiene costo, hay riesgos en un contexto como el que tenemos actualmente. Miren, esa es otra característica. Todo lo que ha hecho el IPTK en la parte de política social ha tenido una filosofía, podríamos llamar así, de que ante la carencia de recursos materiales de la gente pobre, uno no puede meter el principio de lucro en gente que no tiene recursos. Entonces no puede uno crear proyectos, programas, escuelas lucrativas, digamos, que vivan en función del pago de su servicio. Nunca hemos hecho eso. El caso es del SEMPRUR. Teníamos cerca de 200 alumnos por año durante 3 años, haciendo 4 carreras. Logramos un financiamiento externo y cada alumno pagaba simbólicamente, no va a creer usted, 1 boliviano al día. Eso significaba, digamos, 600 bolivianos o 500 en un año por el servicio, pero tenía internado, alimentación, el centro, la carrera, material pedagógico. Era
Simbólico porque no queríamos que sea gratuito, Claro. por muy pobre que sea, y la gente pagaba su pesito. Pero eso no alcanzaba para nada, era importante tener un financiamiento externo, no del Estado, porque el Estado nunca nos dio un centavo, pero sí conseguir financiamiento externo. Entonces, ese principio se mantiene. Ahora, por ejemplo, nuestros cursos de formación no pertenecen al mercado educativo, porque es lucrativo, ¿no? Claro. Y se justifica, o sea, ningún profesor va a dar clases gratuitamente, tiene que vivir de su salario, pero nosotros estamos creando un mecanismo de autofinanciamiento con un pequeño aporte externo, que es muy pequeño, con un aporte de cada beneficiario, no bajo el principio lucrativo, sino de solidaridad para mantener esto, y con iniciativas propias del IPTK. ¿Es viable? Sí. No lucrativo es fundamental. Entonces, a la pregunta, Jimmy, va a ser un curso de formación con pequeño aporte simbólico de cada uno. Les vamos a dar todo el material pedagógico. Los profesores están escogidos principalmente como trabajadores del IPTK, que van a tener que añadir su trabajo educativo en el mismo sueldo que reciben ahora. O sea, no va a haber un costo, digamos, por docente, sino mínimo para algunos profesores externos, etcétera. Entonces, la idea fundamental es de hacer un centro de formación política sin lucro, con una profundidad muy grande que implica la malla curricular que ya tenemos construida y que vamos a dar en detalle ahora para estimular sobre todo a la gente joven. Este primer sábado ya tenemos el interés increíble de líderes campesinos, hombres y mujeres, de autoridades que acaban de ascender, digamos, a puestos públicos como alcaldes o concejales municipales, y ya están en relación con el IPTK más de 7 alcaldías que están pidiendo este servicio de formación política para su gente, porque también los vamos a formar en administración, elaboración de proyectos, contabilidad, en gestión como tal, aparte de las materias eminentemente de análisis integral, digamos, de la realidad. Doctor, hace algunos días hemos publicado en las páginas digitales, tanto de la radio como del propio IPTK, el afiche que convoca a los futuros alumnos de este curso. Y claro, alguien ahí comentó, pero este curso es desde la ideología socialista, ¿no? Decía así, más o menos, con un poquito de sorna y diciendo, pero ustedes hablan. Pero claramente sí, doctor, eso no lo podemos negar. Es desde una opción política que hacemos esta formación. Es clave lo que usted menciona, Jimmy, porque lo primero que tenemos que decir ahora y también a los alumnos es que no es adoctrinamiento. Yo personalmente soy un convencido, con 70 años de actividad política de las 24 horas, que adoctrinar o incluso evangelizar en el campo religioso es limitar la libertad de pensamiento crítico de la gente. Entonces nuestro objetivo es extraordinariamente singular. Queremos educar, cambiando el significado del término, en el sentido de que es importante influir, inyectar, compartir conocimientos crítico-constructivos que tiene el mundo, no solamente socialismo, comunismo, liberalismo, indigenismo, etcétera, sino que la humanidad, por el lado positivo de la producción del conocimiento, ¿no?, de las ciencias, de la filosofía, etcétera, ha hecho lo que es ahora la humanidad, ¿no?, que es un logro extraordinario en el planeta Tierra de lo que tenemos. Y estoy hablando entonces de las contribuciones positivas de la inteligencia humana para mejorar sus condiciones de existencia. Pero, y el pero es clave, también tenemos que darnos cuenta y lamentar
que en estos miles de años, paralelamente, la inteligencia humana, que no es perfecta, ha tenido también, yo no diría desvaríos, pero sí insuficiencias, tropiezos en su propia producción colectiva. O sea, el conocimiento social, y a eso nosotros llamamos ideología, tiene dos caras como la moneda. Por un lado está la cara positiva, científica, creativa, imaginativa de la humanidad al nivel al que ha llegado ahora como mundo moderno. Estamos incluso visitando ya planetas y satélites, o digamos la microinvestigación del organismo y de la materia, es algo extraordinario. Pero lo que no nos damos cuenta, y aquí viene la justificación del curso de formación política integral, es que ese mismo cerebro ha generado y ha producido también una serie de elementos que son nocivos, autodestructivos, ficticios o engañosos, que frenan, que distorsionan o que comprometen incluso el nivel de dignidad de la vida humana. Solo doy pequeños ejemplos para decir, este es el camino, así como habían 4 problemas que había que atacar, ¿no es cierto? Muerte, explotación, miseria, etcétera. En el plano espiritual, en el plano intelectual, ahora hay también como jinetes que hay que combatir, que hay que derrotar a nivel del conocimiento. Por eso hemos formulado teóricamente una marca, podríamos decir ahora en esos términos que se utilizan, que es la conciencia crítico-constructiva, o sea, el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que queremos decir a través de esto en un curso de formación? Que nosotros despejemos el cerebro de la persona para que se acerque lo más próximo a la realidad en la comprensión de lo que está pasando en el orden económico, social, ideológico y político. Tomemos el ejemplo de lo político. Alguna vez hemos dicho, Jimmy, usted sabe, en nuestros análisis dialécticos, que Bolivia, más allá de la coyuntura de líderes partidos, lamentablemente está entrando en un proceso de degradación, de descenso cualitativo del enfoque político. Los líderes, ya no hay líderes, o si son líderes dan discursos que no corresponden a guiar la conducta de una población, no hay partidos, es una fragmentación de organizaciones políticas sin personalidad, sin claridad propositiva, sin organicidad. Han tenido que acudir a las alianzas espurias, momentáneas, que se deshacen al día siguiente después de una elección. No hay fortaleza ideológica en el campo político de las organizaciones, ni de las organizaciones privilegiadas, como por ejemplo el Comité Cívico de Santa Cruz, los empresarios privados, etcétera, o del otro lado la Central Obrera, la CSUD-CB. Se nota una disminución de fortaleza de pensamiento para tratar de comprender lo que está pasando en el país. En este momento, la crisis que estamos viviendo es una prueba contundente de que no sabemos qué vamos a hacer. Incluso la tabla de salvación hoy día es el diálogo. ¿Usted cree que el diálogo va a resolver el problema estructural en el que hemos caído ahora? Además, producto de muchos años. Entonces hay una inquietud profunda y nosotros decimos, este es el momento en que hay que examinar científicamente lo más cerca posible de lo que está pasando en el orden económico, en el orden estatal, político, jurídico, en el orden moral, en el orden religioso inclusive, científico también,
de tal manera que eso que está generándose, produciéndose en el cerebro humano, tenga alguna variación de cambio por una mayor capacidad crítica de conocer y comprender una realidad para transformar. Usted hace un momento decía, la marca de este curso es formar para transformar. Es esa la intención. Queremos que la gente califique su cerebro para ver de otra manera, y creemos que de esa manera es posible. No es una solución definitiva, pero es posible que los problemas se resuelvan de manera mucho más adecuada. Sí, muy bien. Entonces, ahora, doctor, ¿cómo se eligen los contenidos? La estructura de la currícula de contenidos está dividida por módulos. ¿Qué temas se van a empezar a desarrollar? También teníamos aquí con el equipo de comunicación la pregunta, y el grado de escolaridad de quienes van a participar, de quienes se inscriban, ¿es fundamental, es determinante, o cómo va el tema? Ya más metodológico, doctor. Algo que hemos descubierto con el CENPRUR es que no es necesario tener un grado de calificación del sistema educativo. Teníamos alumnos analfabetos que hacían medicina rural, pero teníamos que enseñarles a leer y escribir para que entiendan lo que les vamos a impartir después. O sea, no es una formalidad el requisito de la calidad en la calificación de la enseñanza, digamos. Entonces, bajo ese principio, hemos escogido, y está elaborada la malla, 4 columnas que pertenecen al campo de la pedagogía, inspirada ya desde Paulo Freire, ¿no?, de la pedagogía de los oprimidos, una pedagogía liberadora. Hay 4 columnas, de las cuales 2 son columnas vertebrales, fundamentales. Una columna la hemos denominado formación teórica. A la pregunta anterior que hacía incluso usted de si somos socialistas o no, corresponde esta primera columna. Esta columna, que se llama formación teórica, es un trabajo de muchos años que ha hecho el IPTK de reflexionar teóricamente con toda la bibliografía teórica que existe, que es millonaria, que es amplia, y seleccionar aquello que mejor correspondería para que el pensamiento crítico no se dispare para cualquier otro lado. O sea, descartamos por eso el adoctrinamiento. Así como en la religión uno a veces es fiel de una religión porque no razona, no critica y cree profundamente. A eso llaman fe. Es creer algo que no ve. Y que no ve, etcétera. Y entonces uno es adoctrinado, ¿no es cierto? Igual en el campo político. Claro. O uno es liberal, o uno es comunista, o uno es socialista, o uno es indigenista. Y hay paquetes prefabricados ideológicamente de manera clásica. Nosotros somos críticos a eso. Decimos, elegiremos elementos constructivos del desarrollo de la inteligencia para formar a la gente. Entonces, la columna de formación teórica no es académica, no es bibliográfica, no es para que se lean libros de uno y de otro lado, sino más bien generar un sentido teórico crítico del avance del conocimiento humano. Y eso se ha traducido en 5 capítulos, en 5 módulos que ya están elaborados por el IPTK. En realidad son 5 libros con sus correspondientes cuadernos didácticos para simplificar, digamos, la complejidad de un libro. Dialéctica. ¿En qué universidad boliviana se tiene como materia la dialéctica? Y no es la dialéctica dogmática, ¿no?, hacer que sean marxistas porque se habla de materialismo dialéctico, no. Dialéctica entendemos nosotros como la pareja material y social
de examinar la complejidad de las realidades, de tal manera que uno se vuelve más experto en el análisis profundo de esa complejidad. Sintetizando, eso es dialéctica. No es esencialmente marxista, ortodoxa, sino es un pensamiento crítico metodológico para conocer más de cerca la realidad. Uno. Segundo elemento es ideología. Ideología, yo creo que es el producto más importante que ha elaborado el IPTK en estos años, porque es una innovación, hasta se podría llamar, Jimmy, como pretensión, ¿no?, de autosuficiencia, pero ideología es un punto clave, porque tiene una significación muy simple. Ideología igual conocimiento social. ¿Y qué es el conocimiento social? Es el conjunto material biológico de neuronas y de células, de millones de células que están moviéndose en el cerebro, pero que ese movimiento tiene que ser reclasificado de alguna manera en memoria, en pensamiento, en lógica, en racionalidad, en despejar espejismos, paradigmas falsos, falacias, etcétera, de tal manera que ese cerebro funcione adoptando nuevos criterios de conocimiento social. Eso es ideología. Y significa religión, moral, partidos, ciencia, educación, etcétera. Entonces, el pensamiento crítico del módulo de ideología en la formación teórica es pensar con su propia cabeza con mayor profundidad. Esa es la síntesis de la ideología que queremos impartir. Y luego vienen análisis político, el Estado, ingeniería, sistemas del Estado. Viene la parte social, que sería un poco de sociología aplicada, pobreza, miseria, corrupción, marginalidad, movilidad social, etcétera. Es una especie de retrato social de lo que está pasando en nuestro pueblo. Y también está entonces dialéctica, ideología, economía, política y realidad social. Son 5 módulos producidos, son 5 libros que ya están elaborados. ¿Cuál es la segunda columna? Que es importante. Por petición de los propios alumnos que recibían nuestros cursos, nos han dicho, pese a que ustedes han hecho el esfuerzo de simplificar todo esto que es tan complicado, que no se entiende, ¿por qué no aplican eso que es formación teórica en Bolivia, en la realidad boliviana? O sea, cómo aterrizar la economía en Bolivia, la ideología en Bolivia, la política en Bolivia. Y hemos dicho, sí, ustedes tienen razón, porque no estamos formando gente erudita en la formación teórica, sino queremos formar cuadros ciudadanos que transformen la realidad con esa formación teórica, pero con una metodología que resuelva los problemas en el terreno propio. Entonces hemos creado y estamos produciendo, yo te diría, Jimmy, estamos en un 90% ya de producción en libros de otros 5 libros en materia de lo que llamamos análisis dialéctico político. Uno es formación teórica y ahora hay 5 módulos, 5 ejes temáticos de análisis dialéctico de la coyuntura, de la realidad boliviana como tal. Y muy rápidamente, ¿cuáles son esos 5 ejes temáticos? Conciencia crítica constructiva. O sea, explicarles por qué la cabeza tiene que mejorar. Segundo elemento, coyuntura política. Coyuntura de la estructura boliviana, coyuntura política como tal, coyuntura electoral, coyuntura incluso del actual momento, del gobierno actual, de la realidad actual. Entonces, un segundo elemento como eje temático es analizar dialécticamente lo que está pasando en el país a título de coyuntura en estos 21 años. Tercer eje temático, partido. Una cosa que creemos nosotros que no hay partido, se ha desmoronado todo. Entonces hemos elaborado una propuesta muy cuidadosa, rigurosa,
de cómo el pueblo, la ciudadanía, las organizaciones deberían imponerse en un plazo estratégico la construcción desde el pueblo de sus instrumentos políticos, principalmente llamados partidos, pero no estar ahora en el juego de alianzas, pactos, micropartidos que no responden, sino pensar ya ahora que una tarea estratégica es la ingeniería de construcción de partidos políticos que respondan a los desafíos de la realidad. Imagínese un tercer eje temático: construcción instrumental de partidos o de instrumentos políticos. Cuarto elemento, que es impresionante, yo personalmente estoy entusiasmadísimo en el cuarto eje temático: geopolítica. O sea, comprender el mundo, lo que está pasando ahora, ¿no? Irak, Ucrania, Venezuela, Cuba, México, Canadá, el gobierno de Trump. Todo eso tiene que ser un elemento del día a día de nuestro análisis político, porque nosotros somos una consecuencia de esa complejidad geopolítica. Entonces, tienen que conocer eso. Y el valor, la cualidad de ese análisis en este módulo de geopolítica es no solamente comprender lo que en términos comunes llamamos el ámbito internacional, doctor, sino interpretar, identificar los vasos comunicantes con nuestra realidad. Y lo que más le corresponde es la palabrita geopolítica, ¿no? Es decir, el comportamiento humano sobre el espacio físico, que es el planeta, son los continentes, los países, las regiones, etc. Y el quinto eje temático es cambio climático, porque en 5 años o en 10 años no va a ser la guerra nuclear, no van a ser las confrontaciones de fronteras, va a ser falta de oxígeno o envenenamiento del aire. Entonces estamos obligados a dar a nuestros alumnos una capacitación mínima, pero seria, científica, del peligro que está teniendo la humanidad en este momento para sobrevivir. Entonces, pasando, conciencia crítica, instrumento político, está coyuntura política, está geopolítica y cambio climático. Y ya no voy más allá, hay otras 2 columnas que son complementarias, que en el campo de las mallas curriculares hablan de habilidades blandas, ¿no es cierto?, oratoria, proyectos, planificación, etcétera, o las partes técnicas que en el caso de los municipios, por ejemplo, son importantes. Un concejal, incluso un miembro de un partido, o el alcalde o la alcaldesa deberían tener mínimamente la base técnica para gobernar mejor. Es cuestión de gestión pública. Que no estén perdidos en el bosque, llegando y digan, bueno, la primera cosa que tenemos que aprobar es comprar una vagoneta, ¿no?, para todos. No es así, tenemos que cambiar todo eso. Bueno, esa es la aspiración, Jimmy. Entonces, dentro de pocos días ya vamos a empezar con este curso. Es absolutamente libre. La gente del segundo curso que estamos preparando para Sucre está orientada fundamentalmente a la gente joven, ¿no?, que pueda venir, no tiene costo significativo, y también para los trabajadores del IPTK. Bien, doctor. Bueno, en la recta final de este espacio, después de haber comprendido con esta explicación pormenorizada todo el propósito del IPTK en este nuevo curso de formación política integral, queríamos referirnos a la entrega de una declaración camaral. La Cámara de Senadores ha hecho un justo homenaje al doctor Franz Barrios. El pasado fin de semana le ha entregado este galardón, este homenaje. ¿Cómo se ha sentido, doctor? Mucha gente ha valorado bastante justo este tema que estamos hablando, la producción teórica, esta incansable, infatigable labor de formar a la gente para que pueda asumir mejores decisiones y ojalá la conducción de los destinos de nuestro país. ¿Cómo se ha sentido, doctor, con ese premio? Muy halagado, tal vez una declaración inmerecida, pero para ser muy sincero, muy franco, Jimmy, emocionalmente he sentido 2 elementos que tienen que ver con la satisfacción que una persona llega a lograr.
Primero, que me siento privilegiado en 70 años de actividad política intensa, porque empecé mi práctica política en la década del 60, pero de manera intensa, de manera activa, pero con una generación joven que también ha merecido estos días un reconocimiento parecido. Se ha hecho un homenaje en el Senado Nacional en La Paz a Antonio Araníbar y Juan del Granado, por ejemplo, a Miguel Urioste, a Alfonso Ferrufino, Alfonso Camacho. Toda esa gente de la década del 60, 70, ha entregado como generación su idealismo, su utopía, en un sentido de una praxis política inspirada por las necesidades del pueblo. Entonces, para mí es una satisfacción haber pertenecido a esa generación, y cuando me comunicaron, gracias a una iniciativa de la senadora Tomasa Yarwi, que se iba a hacer una declaración similar acá en Sucre, obviamente me sentí totalmente estimulado, halagado, satisfecho por haber pertenecido a esa generación que ahora está ya bordeando los 80, 85 años. Y la segunda tiene que ver con el IPTK. Es decir, si algo uno hace en la vida, y no es cuestión de autoalabanza ni mucho menos, pero yo tengo personalmente la gran satisfacción que el día anterior al 24 de mayo en la Cámara de Diputados, o por lo menos en la brigada de Chuquisaca, se dio también un reconocimiento al IPTK, instrumento de liberación para la gente pobre. Junte las dos cosas, ¿no? Una generación idealista que ahora recibe un reconocimiento público del Estado a través del órgano legislativo, y por otro lado la constatación de que iniciando este curso y siguiendo una práctica continua con el IPTK vamos a cumplir 50 años y vamos a seguir todavía trabajando, pese a que algunos ya tengamos que abandonar el barco. Walter Delgadillo decía: estamos en la edad de tener el pase a bordo, pero seguiremos trabajando. Entonces esa es mi respuesta, Jimmy. Total satisfacción. Muy bien, felicidades una vez más, doctor.